¿Te ha pasado que has hablado por mucho tiempo con alguna persona y de la nada se desaparece? ¿Te han dejado de hablar de un momento a otro? Ese suceso se llama ghosting y si sigues escuchando sabrás de qué se trata. ¿Sientes curiosidad por el mundo de la sexualidad? ¿Quieres aprender a tener relaciones de pareja más saludables? Te damos la bienvenida a Sexualmente. En este programa abordamos una variedad de temas que van desde técnicas sexuales, prevención y autocuidado, tips para tu relación, hasta discusiones sobre amor propio y autoestima. Cada viernes, la psicóloga Michelle Hermoso nos guiará en esta gran aventura llena de deseos, pasión y amor. Acomódate y abre tu mente, que ya comienza Sexualmente. Hola, buenas, bienvenidos al segundo episodio de este podcast sobre sexualidad humana y relaciones de pareja. Como le estaba mencionando anteriormente, sobre el tema del ghosting. Me imagino que muchas personas lo habrán escuchado, algunos lo habrán experimentado, otros lo habrán hecho. Pero, ¿a qué se refiere realmente este concepto? Podemos definirlo básicamente como, es una palabra en inglés, su traducción sería fantasma, ¿no? Y básicamente se hace referencia a cuando se corta un vínculo, se corta algún tipo de contacto con una persona a través de medios tecnológicos. Es decir, tenemos un tiempo comunicándonos, tenemos un tiempo hablando, hemos concretado de repente videollamadas, mensajes, nos seguimos por las redes y de un momento a otro una de las personas decide cortar el contacto. No es ni siquiera a veces que te dan pistas de que estás notando de repente cierto desinterés, de que ya la comunicación no es tan fluida, sino que puede pasar de un momento a otro. O sea, hablaron ayer y ya hoy decidió no aparecer. Eso es ghosting, eso es el efecto fantasma, ¿no? Eso ocurre muchísimo, sobre todo cuando se habla por aplicaciones de citas, de conocer personas. Es muy fácil, así como lograste contactar a la persona, también es muy fácil perder ese contacto con la persona, intencionalmente, porque esto es intencionalmente. ¿Qué implica? Bueno, no atender las llamadas, o sea que cualquier intento de localizarte por llamada es inútil, no hay una respuesta de mensajes, hay un bloqueo incluso en las redes sociales y otros métodos que implica localizar a esa persona. Es decir, es como si esa persona hubiese decidido desaparecer de tu vida. Y claro, al ser por medios tecnológicos es muchísimo más fácil lograrlo porque simplemente te bloqueo y ya. No tengo ninguna obligación de responderte. Yo simplemente quiero desaparecer y listo. Pero ¿por qué ocurre? Miren, esto ocurre principalmente como una forma de evitar tener que lidiar con esa sensación de tener que cortar ese contacto con la persona cara a cara. Bien, sabemos que estas situaciones son súper incómodas, tanto para el que decide cortar esa relación como la posible reacción de la persona que es cortada, ¿no? Que es terminada. Supongamos que es un pretendiente, una persona que te gusta mucho, que lleva mucho rato chateando y han tenido videollamadas y todo está fluyendo súper bien. Pero de un momento a otro pierdes el interés en esa persona o te cansaste o conseguiste otra persona además de ella y te gusta más aquella que esta. Es muy fácil simplemente decidir dejar de hablarle a esta persona, desaparecer. Y claro, el hecho de no tener que lidiar con esos sentimientos, con esa reacción de la otra persona, es mejor hacerlo. Digo mejor para la persona que lo está haciendo, ¿no? Es mejor como, ya no le respondo, no pasa nada, la vida sigue. Entonces, es una situación muy incómoda, sobre todo para la persona que ha sido cortada. O sea, siempre queda como la incertidumbre de qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice, o sea, en dónde estuvo el fallo, porque muchas veces no hay una explicación del por qué está ocurriendo esta situación, simplemente se fue.
¿Qué pasa? El ghosting no solamente se da en relaciones amorosas, o sea, se utiliza a menudo como una forma de terminar relaciones sin tener que enfrentar esa situación o esa posible confrontación o el dolor emocional, el ver a la otra persona llorando, que te pida explicaciones o que de repente tenga una reacción de rabia agresiva, ¿no? Aunque puede parecer una solución fácil, esto puede ser extremadamente hiriente para esa persona que está siendo ignorada. Obviamente esto afecta ya más adelante su confianza en las relaciones a futuro, porque invertí tiempo en ti, invertí tiempo en creer que estaba construyendo algo y de un momento a otro ya esa idea se esfuma y no hay una explicación. Entonces la persona se queda dolida, no comprende la situación y eso le es difícil de cerrar, porque al ser ignorada, o sea, no hay una cosa que duela más que te ignoren. Entonces que lo haga la persona que te gusta, la persona con la que estabas coqueteando, con la que estabas con la persona que creías que algo estaba funcionando, pues es bastante doloroso e incómodo. Pero esto no solamente sean relaciones amorosas, como estaba mencionando, sino que también puede ocurrir en amistades. O sea, el ghosting también puede ocurrir con amigos, donde la persona puede dejar de comunicarse con un amigo sin alguna explicación. Esto puede ser particularmente doloroso si la amistad era muy cercana, si tenían muchos años construyéndola. Y entonces, claro, si decides cortar la amistad sin explicar, pues la persona ignorada queda confundida, ¿no? Y preocupada, y hasta con un cargo de culpa de ¿qué hice? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Recordemos que todas las relaciones deben ir en ambas direcciones. No es que el otro tiene que buscarme siempre, no es que ya yo lo busqué la última vez, esta persona ahora le toca buscarme, porque no es una competencia de quién busca más a quién, pero ambos tienen que mostrar interés en eso que están construyendo, ya sea una amistad, ya sea una relación. No tenemos que dejar toda la carga a un solo lado, porque también así como nosotros mostramos interés, nos gusta que la otra persona nos muestre que tiene interés en nosotros, en cómo estamos, en cómo nos sentimos, cómo nos fue. Parecen cosas sencillas, pero la atención es sumamente importante para mantener relaciones de todo tipo. Incluso el ghosting se puede dar en el ambiente laboral. Puede ser común en este ámbito, por ejemplo, donde los empleadores o los compañeros de trabajo pueden dejar de responder los correos electrónicos, las llamadas telefónicas sin ninguna explicación. Esto puede tener un impacto negativo, obviamente, en la productividad y la moral del equipo porque se está esperando una respuesta y esta persona simplemente prefiere no hacerlo. Esto ocurre, por ejemplo, con personas que utilizan flota, que se supone que al tener este tipo de dispositivo debe estar en contacto constante con otros compañeros que tienen flota para mantener una comunicación a nivel laboral, pero esta persona decide simplemente ignorarlo. Es un ghosting causado a propósito porque no quieres el contacto con este compañero, pero en este caso tiene que ser un poco más justificado, no puede ser sin ninguna explicación porque estamos en otro ambiente, un ambiente laboral. Pero como les digo, o sea, el ghosting se puede dar en cualquiera de las relaciones que tengamos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos hacen ghosting? O sea, ¿qué consecuencias nos produce o genera que alguien nos haga ghosting? Porque entiendo que en algún momento alguno de ustedes ha sufrido ghosting o en su defecto han hecho ghosting. Y digo que han hecho porque, aunque sea intencional o no, a veces se te olvida responder a una persona y más nunca le responde y la otra puede creer que ya tú no estás interesado y que le hiciste ghosting. Pero bueno, por ejemplo, si nos hacen ghosting a nosotros, nos puede desencadenar en ansiedad y estrés porque como persona ignorada, como persona que nos cortaron esa relación, podemos sentir la ansiedad y el estrés por saber por qué esa persona ha dejado de comunicarse conmigo. O sea, preguntarme si yo hice algo malo o si la otra persona yo no le importo. O sea, es un sentimiento súper desagradable. Sobre todo cuando crees de verdad que estás construyendo algo, de que algo está fluyendo, incluso puedes durar meses hablando con una persona. Sobre todo también aplica en casos de relaciones a distancia que de un momento a otro la otra persona decidió dejar de responderte sin tú saber por qué. Entonces ese vacío es como un vacío emocional, ¿no? Que dura un tiempo de concho.
¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? ¿Qué error cometí? Porque esta persona no tuvo que sea la delicadeza de decirme que tenía la intención de cortarlo. Entonces, obviamente, eso va causando en nosotros un poco de angustia a futuro porque empezamos a creer que esta situación se pudiese repetir con otra persona. Entonces, estas son secuelas de cuando alguien nos hace ghosting, ¿no? En algún momento. Por otro lado, también puede afectar un poco el autoestima, porque la persona ignorada cuestiona su valor, su atractivo como amigo, como pareja, como compañero. Puede sentirse rechazada, poco valorada, y esto puede afectar obviamente la confianza en sí mismo. No sé si les ha pasado en algún momento que hayan sido rechazados en sus vidas, que te empiezas a cuestionar qué tengo mal. O sea, no valgo nada como para que alguien me haya rechazado. Y son sentimientos normales que se espera que sientas en una situación como esta. O sea, no es algo anormal que te sientas así. Es una sensación que para muchas personas será la primera vez que experimentan. El hecho de que todo esté bien, de un momento a otro decían rechazarte. Te lo digan o no, el rechazo como quiera duele, lastima, te afecta, empiezas a cuestionarte, a sentir desconfianza, a creer que tú eres el que tiene el problema, de que tú cometiste el error. Sin embargo, hay que pararse a analizar si realmente tú eres el problema, porque muchas veces son las otras personas. Generalmente es la otra persona. Y claro, es triste que cuando quieren cortar ese contacto contigo, no lo hacen frente a frente o por lo menos no te da una explicación razonable como para que tú te quedes tranquilo o tranquila, para que te quedes en calma y no te genere esa ansiedad de ¿cuál es la razón? Porque entonces es difícil cerrar un ciclo, es difícil tratar de continuar cuando no hay una razón del porqué de esto y que no te permite como culminar con ese proceso. Claro, no todo el tiempo vas a conseguir la respuesta, pero no te vas a quedar enfocado solamente en eso. Tienes que continuar tu vida. Tienes que buscar cómo lidiar con eso y cerrarlo por tu cuenta. Cuesta, pero no es imposible. Eso también causa dolor emocional. ¿Por qué? Porque puede ser muy doloroso para la persona ignorada. Se siente abandonada. No hay peor sensación que el abandono. O se siente confundida y esto le puede generar tristeza, incluso ira y frustración. Es como el proceso del duelo, porque te están dejando, es un duelo de una pérdida, entonces vas a pasar por diferentes etapas, vas a estar negado a que ese hecho ocurrió, vas a empezar a sentir tristeza, rabia, frustración, sobre todo mucha rabia, ¿no? Es uno de los sentimientos más potentes en un proceso de duelo. O lo que se espera que la persona sienta. Pero lo importante es que aprendas a lidiar con esto y puedas continuar. No te quedes en ese círculo vicioso de sentir rabia, de sentir tristeza, porque entonces no vas a poder continuar con tu vida y necesitas hacerlo. O sea, el proceso de duelo toma un tiempo, sí. Y si lo haces con un acompañamiento adecuado, pues podrás salir de repente pronto. Pero siempre hay que poner de su parte, no solamente que te estén diciendo lo que debes hacer y que tú hagas todo lo contrario o que prefieras echarte a morir, por decirlo de alguna manera. O sea, los duelos son difíciles, pero si tú pones de tu parte, si tú te propones continuar con tus planes, con tu vida y llegar a la etapa de aceptación de que tu vida continúa sin esa persona, vas a estar bien. Te garantizo que vas a estar bien. ¿Qué pasa? También hay una sensación de pérdida de tiempo y energía. No hay nada más incómodo que te hagan perder tu tiempo. Entonces, la persona ha invertido tiempo y energía en esa relación o en ese intento de relación, ya sea de amistad, de pareja. Entonces, si tú le haces ghosting, puedes sentir que ha perdido todo ese esfuerzo. Y supongamos que fue una inversión de tiempo de muchos meses. O sea, ¿cómo se recupera eso si al final decidiste dejar de hablarme sin una explicación? ¿Valió eso la pena? No. Entonces, claro, para el que hace ghosting es mucho más fácil deshacerse de eso. Vamos a soltar y ya, yo continúo con mi vida. No me importan las consecuencias que le causo a la otra persona, ¿no? A la que sufre el ghosting, el abandono. Sin embargo, no estamos exentos a que esto nos pueda ocurrir a nosotros en un futuro. Entonces, hoy lo hacemos nosotros, pero mañana no lo pueden hacer a nosotros. Entonces, hay que ser un poco más empáticos, ¿no? Entender que la vida da vueltas y que lo que estoy haciendo hoy quizás mañana me lo devuelva. Y puede ser una situación
quizás peor, ¿no? En intensidad. También esto tiene un impacto en la salud mental. ¿Por qué? Porque la persona ignorada puede generar sentimientos de depresión, de ansiedad, aislamiento social, porque también va a depender de qué tan fuerte era el vínculo que tenías con esta persona que te hizo ghosting, de qué tan interesada estabas, qué tanto te importaba. Y también influye mucho lo idealizada que tenías a esta persona, porque muchas veces al principio, cuando conocemos a alguien, todo nos parece perfecto. Además de que usualmente tratamos de vender nuestra mejor versión como parte del enganche, ¿no? De déjame yo mostrar realmente mis cosas buenas y así la persona pues es más fácil que se enamore. Entonces aquí comienza un proceso de idealización, de creer que esta persona es perfecta, que me encanta, empieza el enamoramiento y todo esto. Y cuando de un momento a otro te lo cortan, es un golpe fuerte, es un impacto sobre todo inesperado, ¿no? Que te quedas como un poco desubicado, un poco en el aire de qué pasó. Entonces esto tiene un impacto en la salud mental que si no trabajas puede durarte mucho tiempo, puede generarte desconfianza en ti mismo, empezar a creer que tú tienes algo malo, pero también puede afectar tus futuras relaciones, de sentir que en cualquier momento otra persona te lo va a volver a hacer o te empiezas a cerrar la posibilidad de conocer más personas. O también puedes aprender a hacer ghosting y vas a decir, bueno, si me lo hicieron, yo también puedo dejar a cualquier persona así, no importa nada. Así que todo va a depender de cómo tratas de obtener un aprendizaje de todas estas situaciones que ocurren, ¿no? Que aunque parecen, no parecen, son desagradables, son dolorosas, pero al final podemos sacar algo bueno, aunque en el momento no lo veamos, podemos sacar algo bueno de esto, podemos sacar más fuerza y continuar. Suena como positivismo tóxico, no lo pretendo porque estoy en contra de eso, pero si tienes un acompañamiento adecuado, te darás cuenta que con el tiempo vas a sanar. Muchas veces las personas dicen que el tiempo lo cura todo. Yo digo que no necesariamente es el tiempo, es lo que tú hagas en ese tiempo, porque muchas personas pasan 6 meses y siguen el mismo proceso de depresión mayor. Entonces, ¿de qué importa que hayan pasado 6 meses si no has trabajado en función de mejorar ese síntoma, ese malestar, ese trastorno, en este caso la depresión? Entonces, es más lo que hacen en ese tiempo que el tiempo en sí. Desde mi punto de vista, ojo, también es mi propia experiencia. También esto empieza a hacer que las personas empiecen a desarrollar dificultades para cerrar relaciones. O sea, el ghosting puede hacer que la persona ignorada tenga dificultades para cerrar ese círculo y seguir adelante, porque la falta de cierre puede hacer que esta persona siga preguntándose constantemente qué ha pasado y por qué la otra persona ha decidido desaparecer. Es lo que les estaba explicando más o menos como del duelo, ¿no? De si no tienes un motivo, o sea, no te queda claro la razón de algo, es difícil que puedas concretarlo, pero vas a tener que aprender a lidiar con eso y seguir con tu vida. No vas a pasar el resto de tu vida pensando en, concho, ¿qué fue lo que pasó? Yo hago una comparación en este aspecto, por ejemplo, en los tipos de duelo, del duelo de una persona que murió o el duelo de una persona que fue, por ejemplo, que está desaparecida o que fue secuestrada. ¿Cuál es más difícil de cerrar? Desde mi punto de vista y lo que he leído, es el de la persona secuestrada o desaparecida, porque no sabes, o sea, estás siempre a la expectativa de que pueda aparecer, de que no pueda aparecer, de que le hicieron algo, de que si está vivo, está muerto, alguien lo tiene, se fue del país, o sea, hay un mundo de posibilidades en el que piensas que esa persona está, a diferencia de que ya sabes que la otra persona murió. Ya no hay más nada que investigar, ya no hay más nada que hacer ahí. Ya tú sabes que murió, que ya se cerró eso, vives tu duelo, la aceptación, aprendes a continuar tu vida sin esa persona. Pero en un secuestro, una desaparición, o sea, ¿dónde estará? Y debe ser fuerte, y lamento mucho a las personas que hayan pasado, que estén pasando por una situación como esta. Es un duelo que no se cierra, o sea, que no hay forma de sanar hasta que no sepan una razón. Y es bastante complicado, pero más o menos a esto me refiero, que siempre necesitamos, el ser humano siempre necesita saber el porqué de algo, de terminar, para poder terminar, ¿no? El proceso, el cierre, completarlo. Así que bueno, en general el ghosting puede tener un impacto significativo en la vida de la persona ignorada, afectando su autoestima,
la confianza, la salud mental y también emocional. Y esto obviamente trae como consecuencia problemas para poder formar relaciones saludables en un futuro. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los sentimientos de las demás personas y tratar a las personas con respeto y honestidad. Tratemos siempre de dar a otra persona lo que queremos que nos den. Si tú das y la otra persona contigo da, ambos van a recibir, pero siempre hazlo con respeto, hazlo con honestidad, hazlo desde la línea del querer hacer el bien, porque como les dije en un inicio, hoy nos hicieron ghosting a nosotros, mañana podemos ser nosotros que hagan ghosting, pero piensen un poco en cómo se sintieron cuando se lo hicieron. Piensen un poco en las consecuencias, piensen un poco en lo que les acabo de explicar de cómo esto genera malestares a veces muy significativos en algunas personas. Quizás para otras no tanto. Bueno, teníamos 2 meses hablando y me gustaba, pero no importa, como que no es tan impactante. Pero hay otros en que sí, en donde las relaciones son un poco más profundas, donde se logró un poco más, se logró un afecto, una relación un poquito más estructurada. Vean, entonces con esto me despido. Hasta el próximo viernes y recuerden que en Sexualmente se desafían los prejuicios y se abraza la libertad sexual.